Buenos días, habla Russell Turner. Soy estudiante de la Palabra de Dios. Continuamos el estudio en la carta de Primera de Juan. Hoy estamos en capítulo 4 de Primera de Juan. Es el estudio número 10 en esta serie. Y el título de este estudio es Probar los Espíritus. Voy a leer Primera de Juan capítulo 4 versículos 1 al 6. Amados, no crean a todo espíritu, sino pongan a prueba los espíritus para ver si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Pero esta es la mejor manera de reconocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. Este es el espíritu del anticristo, el cual ustedes han oído que viene y que ya está en el mundo. Hijitos, ustedes son de Dios y han vencido a esos falsos profetas, porque mayor es el que está en ustedes que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. Por esto sabemos cuál es el espíritu de la verdad y cuál es el espíritu del error. El creyente debe saber cómo aceptar la verdad y rechazar el error. Tenemos un gran ayudante en nuestras vidas, el Espíritu Santo de Dios. Primera de Juan 3:24 dice, el que obedece sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. En esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que Él nos ha dado. El creyente no puede aceptar toda enseñanza religiosa. Él tiene que discernir con la ayuda del Espíritu Santo y la palabra de Dios si tal enseñanza es bíblica o es falsa. Juan dice que muchos falsos profetas o predicadores o maestros han salido por el mundo. Aceptar la verdad y rechazar el error es como la respiración. Uno inhala y exhala. Uno recibe el oxígeno y expulsa el dióxido de carbono. En una manera igual, el creyente escucha la enseñanza bíblica y cierra el oído a la enseñanza falsa. El Hijo de Dios ama la justicia y odia el pecado. La persona salva acepta a Jesucristo y rechaza todos los demás dioses. Aquí vemos en este pasaje dos pensamientos muy importantes. Primero es rechazar el error y dos, aceptar la verdad. Veamos los dos. Primero, rechazar el error. Mateo 7:15 dice, cuídense de los falsos profetas que vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. También el apóstol Pablo dice en Hechos 20, entonces cuídense a sí mismos y cuiden al pueblo de Dios. Después de mi salida vendrán en medio de ustedes falsos maestros como lobos rapaces. Incluso algunos hombres de su propio grupo se levantarán y distorsionarán la verdad para poder juntar seguidores. Tengan cuidado. Y ahora los encomiendo a Dios y al mensaje de su gracia. La mejor manera de saber si una iglesia o una creencia es correcta es averiguar lo que creen en cuanto a Jesucristo, el Hijo de Dios. Algunas creencias dicen que Jesús no es Dios, que Dios el Padre creó a Jesús como la primera criatura y luego que Jesús creó todas las demás cosas. Esto es falso. Otras creencias dicen que Jesús y el diablo son hermanos y que uno escogió lo bueno y el otro escogió lo malo. Esto también es falso. Otros dicen que Jesús era solo un hombre, pero que Él vino para representar a Dios y enseñarnos las cosas buenas.
Todas estas son enseñanzas falsas. Oiga bien, Jesucristo era más que un hombre. Jesucristo es Dios y hombre. Jesucristo es el puente entre Dios y el hombre, el único mediador que puede salvarnos de nuestros pecados. 1 de Juan 4:2 dice, pero esta es la mejor manera de saber o de reconocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. Recuerde esto, el diablo no va a decirle una mentira abiertamente. Él sabe que no la aceptaría. Entonces él va a encubrir esa mentira con un poco de la verdad. El diablo quiere engañar a la humanidad. El diablo es el padre de toda mentira, dice la palabra. Y también él tiene muchos seguidores y ayudantes que están predicando enseñanzas falsas. Pablo dice en 2 Corintios 11:13, ellos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan de apóstoles de Cristo. Y esto no debe sorprendernos porque hasta Satanás mismo se disfraza como ángel de luz. Así que tampoco es una sorpresa que sus ministros se disfracen como administradores de justicia, pero sus obras serán como su fin, o sea, una obra destructiva, porque su fin es la destrucción. No tenemos que temer al diablo ni las enseñanzas falsas, porque aquí en este pasaje leemos en versículo 4, 1 de Juan 4:4, mayor o más fuerte, más poderoso es aquel que está en ustedes que aquel que está en el mundo. Dios, Jesús y el Espíritu Santo son más fuertes que el diablo y sus maestros falsos. Tenemos victoria y confianza en Jesucristo. Por eso podemos rechazar el error. Pero número 2, tenemos que aceptar la verdad. Juan 16:13 dice, cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Hay muchas voces en este mundo que hablan de Dios, pero hay una voz que debemos escuchar, la voz del Espíritu Santo. El Espíritu Santo siempre hablará de acuerdo con la santa palabra de Dios. Creemos en la Santa Trinidad, Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Es un solo Dios, pero que se manifiesta en 3 personas. Son diferentes, pero a la vez son iguales. En el bautismo de Jesús, Dios el Padre habló. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Jesús el Hijo fue bautizado. Y Dios el Espíritu Santo vino sobre Jesús en la forma de una paloma. 1 de Juan 5:7 dice, porque 3 son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo, que es otro nombre para Jesús, y el Espíritu Santo, y estos 3 son uno. Siempre habrá una lucha entre la verdad y el error. Es una batalla espiritual. Es un conflicto entre Dios y Satanás. La victoria nuestra es segura. Si la palabra de Dios es nuestro fundamento, tenemos que escucharla, leerla, estudiarla, creerla y aplicarla a nuestras vidas. Tenemos que probar que cada predicación y cada enseñanza es basada en la palabra de Dios. El Espíritu Santo nos dará iluminación, nos dará luz, dirección para saber cuál es la verdad y cuál es el error, cuál es la enseñanza bíblica y cuál es una enseñanza falsa. Salmo 119:105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. También el apóstol Pablo dice a Timoteo, su hijo espiritual, las siguientes palabras. 2 de Timoteo 3:14. Tú, Timoteo, por tu parte, persiste en lo que has aprendido y en lo que te persuadiste, pues sabes de quién has aprendido,
Tú que desde la niñez has conocido las sagradas escrituras, la palabra de Dios, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto o completo, enteramente preparado para toda buena obra. La palabra de Dios es nuestro fundamento. El cristiano no es mala gente al rechazar el error. Hay que aprender a decir no a ciertas cosas. La enseñanza falsa es el veneno del diablo, la serpiente antigua. En cambio, el cristiano tiene que decir sí a la verdad y la enseñanza bíblica. La palabra de Dios es nuestro alimento espiritual. La palabra es nuestra luz. La palabra de Dios nos da vida. Por lo tanto, haga lo que el apóstol Juan nos dice en este pasaje. Hay que probar los espíritus si son de Dios. La enseñanza que exalta al Señor Jesucristo, que predica la salvación por medio de fe en Él, es una enseñanza bíblica. Pero la enseñanza que dice que Jesús es como cualquier otro Dios, que nuestra salvación es por medio de nuestros propios esfuerzos, que el hombre puede cambiarse sin arrepentirse de su pecado y aceptar a Jesucristo como su Salvador, tal enseñanza es falsa. Hay que rechazarla. Que Dios nos ayude a probar los espíritus, a discernir entre lo falso y lo verdadero, entre el error y la verdad. Busque la respuesta en la palabra de Dios. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias que el cielo y la tierra pasarán, pero tu palabra siempre permanece. Oh Señor, ayúdanos a leerla, estudiarla y aplicarla a nuestras vidas y a probar los espíritus para ver si son de Dios o no. Ayuda a cada creyente a ser fiel y fuerte en el Señor Jesucristo. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por compartir este tiempo conmigo. Comparta este pensamiento con otras personas y también continuaremos en el estudio de 1 de Juan en los próximos días. Que Dios le bendiga.